Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que nos toca desarrollar es la resolución de tareas de la semana número 5. Y en aquella quinta semana del segundo bimestre habíamos visto la segunda parte de una de las culturas más importantes de nuestra historia antigua. Es decir, habíamos visto la segunda parte de la cultura chavín. Rápidamente recordemos que en la quinta semana de nuestro libro, en el quinto tema, en la segunda parte de Chavín de Huántar, nosotros vimos cómo esta cultura también supo aportar grandes elementos a nivel artístico, como por ejemplo la escultura, es decir, la modelación de la piedra, esculpirla, tallarla y de esta manera dejar representado a sus dioses a través de esta actividad. Pero también los chavín desarrollaron la arquitectura o la cerámica y siempre a través de estas actividades supieron representar a sus divinidades y sobre todo supieron difundir la religión, que era lo principal en esta cultura. Muy bien, habiendo recordado todo esto, chicas y chicos, ahora sí pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra actividad emprendedora. En la primera parte, nuestro libro nos presenta una imagen que nosotros ya tenemos impresa. Sin embargo, en la vida real, esta imagen está esculpida dentro de un bloque de piedra, es decir, es parte del aporte cultural escultórico de Chavín. Esta imagen, el libro nos pide que la observemos bien, que la analicemos porque hay que responder en nuestro cuaderno las siguientes 4 preguntas. La primera es, ¿qué elementos animales observas? La segunda, ¿existe algún elemento vegetal? ¿Sí o no? Y además fundamentemos nuestra respuesta. La tercera pregunta es, describe la apariencia humana del personaje, si es que la tuviese. Y aparentemente sí tiene algunas formas humanas. Y en la número 4 nos dice, según tu criterio, es decir, según el criterio de cada uno de nosotros, ¿cuál sería la función de esta escultura? Como su profesor, yo les voy a brindar una idea general, pero si ustedes tienen algún nuevo aporte o en todo caso una idea completamente diferente, también es válida que la puedan poner en su cuaderno. Empecemos entonces respondiendo cada una de estas preguntas. La primera era, ¿qué elementos animales observas? Y nosotros podemos decir las siguientes. Cabellera y cinturón de serpientes. Ahí, perdónenme, me he equivocado con una vocal, no existe la palabra conturón, he querido decir cinturón. Y repito entonces, cabellera y cinturón de serpientes. Lo podemos observar fácilmente en el gráfico, tanto en la mollera, es decir, en la parte superior de la cabeza, vemos cómo no solamente salen serpientes, sino que entre ellas se entrelazan. Lo mismo podemos decir en el cinturón, pero solamente con 2 serpientes. Están entrelazadas y seguramente sujetando las prendas de este personaje que está esculpido en la piedra. Otro elemento animal, por ejemplo, colmillos desarrollados que sobresalen de la boca. Esto en clara referencia a los animales felinos. Y como ya sabemos, la figura del felino era completamente adorada en Chavín. Felinos en esta parte del mundo hay muchos, pero sobre todo eran adorados los jaguares. Otra característica, garras afiladas en dedos de todas las extremidades, tanto en las superiores, es decir, las manos, como en las extremidades inferiores, es decir, en los pies. Esta característica podríamos decir también que hace referencia a un felino, sin embargo, por la extensión, es decir, por la longitud de las garras, también podríamos decir que hacen referencia sobre todo a aves de rapiña. ¿Y qué ave de rapiña es típica de la zona de Chavín? Es el ave llamada arpía, que yo les había pedido en un video anterior que por favor lo buscaran para que vean la majestuosidad de esa ave. No tiene nada que envidiar a nuestro típico cóndor, ¿verdad? Que es el ave nacional. Sin embargo, la arpía es un ave igual de señorial, igual de elegante y sobre todo muy eficaz al momento de raptar a sus víctimas. Otra característica, fosas nasales parecidas a las de un lagarto, es decir, orificios bastante grandes y rugosos, ¿no? Un tanto arrugados, muy exagerados. Y por último, aletas de pescado que sobresalen desde la espalda, como podemos observar también con facilidad. Segunda pregunta, ¿existe algún elemento vegetal, sí o no? Y fundamentemos nuestra respuesta. Empecemos entonces, sí existe. El mazo que este personaje sostiene con su mano derecha es una planta muy típica del Perú y de toda la zona andina, pero sobre todo del Ecuador, de Perú y de Bolivia, que se llama el cacto. Dicho cacto es conocido como San Pedro también, de la cual
salen bebidas alucinógenas también. Y por último, es muy utilizado en todos los Andes, como les he comentado. Podemos decir que se encuentra desde Colombia hasta Chile, en parte de Argentina también, pero sobre todo en 3 países, Ecuador, Perú y Bolivia, destacando Perú porque en esta parte, en este país, existe esa planta en abundancia. Tercera pregunta, describe la apariencia humana del personaje. Es un personaje mítico, recordemos que los Chavín no dejaban representado a cualquier personaje, tenía que ser un guerrero muy excepcional, un guerrero muy bueno, o tenía que ser un ser mitológico, o directamente podía ser uno de sus tantos dioses. ¿Es un personaje temible? Yo creo que sí, al tener todas las características animales que hemos descrito anteriormente, como serpientes o garras o colmillos, y encima tener un mazo en la mano, denota, nos quiere decir que este personaje tiene poder, pero además que ese poder no debe ser rechazado, porque si no, algún tipo de amenaza correríamos nosotros. Posiblemente es un sacerdote, tal vez. Recuerden que quien tenía el mayor poder en esta cultura eran los sacerdotes, y además porque del cacto típico de la zona andina sale el brebaje llamado San Pedro, que es alucinógeno, y ya sabemos que quienes practicaban el trance psicológico eran los sacerdotes. Y por último decimos, se le reconocen poderes sobrenaturales. Que los ojos estén hacia arriba podría darnos a entender precisamente que se encuentra en trance, se encuentra en un estadio espiritual muy confuso, ¿verdad? Y ya sabemos, una vez más, que quienes practicaban eso eran los sacerdotes para establecer contacto con los dioses. La última pregunta de esta primera parte es, en tu criterio, ¿cuál sería la función de esta escultura? Podemos decir lo siguiente, esparcir la religión chavín hacia otros pueblos andinos, luego causar terror entre los creyentes, lograr el control de esos otros pueblos y por último conseguir tributos para los dioses chavín a través de la peregrinación, como lo habíamos dicho al inicio de nuestro video. Luego hay una pequeña lectura en la parte inferior de nuestra actividad emprendedora. Por favor, leámoslo bien, con tranquilidad, a conciencia, para poder entenderlo. Y en aquella lectura, el libro nos cuenta cómo el profesor y el doctor Julio César Tello tenía muchas hipótesis, tenía muchas ideas alrededor de Chavín. Una de esas tantas ideas, una de esas tantas hipótesis que él sostenía es que las famosas cabezas clava, que es lo que vemos en nuestra figura, representaba la decapitación de las víctimas que habían logrado los guerreros chavín. Sin embargo, con el tiempo, esa hipótesis de Julio César Tello ha tenido otras respuestas, ha tenido otras interpretaciones. Así que el libro nos hace 3 preguntas en base al texto y nos dice, sobre la hipótesis de Tello, ¿crees que sería válida? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? Luego nos dicen, de acuerdo al texto y a la imagen adjunta, es decir, la imagen que tenemos en nuestro libro, ¿cuáles serían los elementos animales en una cabeza clava? Y por último, el texto presenta 2 hipótesis. En tu opinión, ¿cuál sería la más acertada? Una es la de Tello y otra es una de las tantas más actuales que se sostienen y que son más aceptadas. Respondamos entonces. A la primera pregunta, sobre la hipótesis de Tello, ¿crees que sería válida? ¿Por qué? Primero recordemos la hipótesis de Tello. Dice, Tello sostiene que las cabezas clavas son muestras de cabezas trofeo, luego de degollar a sus adversarios, luego de degollarlos y decapitarlos, ¿verdad? Según Tello, los guerreros de Chavín se quedaban con las cabezas de sus adversarios, de sus víctimas, y eran lucidas. Precisamente a esto hacían referencia las cabezas clava, decía Julio César Tello. Respondamos a la pregunta. Hoy sabemos que los Chavín tenían guerreros calificados, es decir, guerreros muy preparados, pero no era Chavín un pueblo que se dedicara a la guerra. Sus conquistas eran religiosas, así que posiblemente, y es lo más probable, las cabezas clavas representaran más a sacerdotes que a guerreros. Luego el libro nos pregunta, de acuerdo al texto y a la imagen adjunta, ¿cuáles serían los elementos animales en una cabeza clava? A ver, veamos bien la imagen de nuestro libro o la imagen que yo les presento aquí en la pantalla y analicemos. No es nada difícil. Por ejemplo, encontramos cabelleras de serpientes, igual como habíamos visto anteriormente en la imagen de la parte superior de nuestra tarea.
Vemos colmillos afilados. De repente, en la imagen que yo les estoy brindando en la pantalla no se ve con claridad los colmillos sí, pero la cabellera en esta cabeza clava no se ve con tanta claridad. Sin embargo, recuerden que cabezas clavas hubo miles y cada una era distinta, y en muchas de ellas sí se observa la cabellera de serpientes. Como les digo, también los colmillos afilados, escamas de pez, que en esta parte o en esta imagen que yo les presento, más que escamas, pareciera que lo que nos presenta esta cabeza clava son bráqueas de pez, digamos, a un costado de los labios. Se ve como que fueran las bráqueas de un pez, pero en otras tantas, en otras tantas cabezas clavas también se puede observar escamas. Y, como no, hocicos de animales mamíferos, ¿verdad? Hocicos muy carnudos, hocicos bastante extendidos, que harían representación de animales mamíferos. Y por último, el libro nos dice, el texto presenta dos hipótesis. En tu opinión, ¿cuál sería la más acertada? Vamos a ver. Yo puedo decir lo siguiente: la hipótesis más acertada es la que sostiene que las cabezas clavas representan a sacerdotes o a chamanes en estado de trance, luego de ingerir alucinógenos, bebidas alucinógenas, para entrar en contacto con los dioses y que estos les confiaran sus conocimientos. Recuerden ustedes que las cabezas clavas, las más terroríficas, se lucían alrededor de los templos. Se dice que esto intimidaba a los visitantes, a los peregrinos que llegaban a este templo. Por lo tanto, posiblemente las cabezas clavas sean una anunciación de lo que verían dentro. Y lo que iban a ver dentro era precisamente a los sacerdotes en trance. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. La actividad que vamos a desarrollar a continuación es la revisión de los temas 1 y 2 del segundo bimestre, no solo como repaso, sino para irnos preparando para las pruebas dentro de algunos pocos días. Por eso es que volveremos a ver los aspectos de la cultura caral y luego los aspectos de la cultura andina, sobre todo su origen y su periodificación. Empecemos entonces con el periodo arcaico superior, en donde destacó la cultura caral. El concepto fue el siguiente: Caral es conocida por ser una civilización muy remota, es decir, muy antigua, tanto así que es la ciudad más antigua de toda América y se encuentra en el Perú. El periodo del cual hablábamos es más o menos entre el 3000 a.C. al 1700 a.C. y en este periodo Caral coincide con las culturas más antiguas del mundo, como Sumeria, la India, China o Egipto, etc. Ahí tenemos en nuestra imagen inferior donde florecieron otras culturas, las más antiguas del planeta, que sin embargo son contemporáneas con Caral aquí en Perú. Algunos datos de Caral. Por ejemplo, Caral pertenece a un periodo llamado precerámico, porque todavía las culturas no habían conocido esta actividad. Sin embargo, Caral sí nos va a dejar algunas figuras en arcilla con forma humana, pero no son cerámica porque todavía no han pasado por el proceso de cocción por el fuego. Entonces es trabajo en barro, es trabajo en arcilla, pero no es cerámica. Otro dato es que Caral, aparentemente esta palabra está en quechua, debido a que aparece su nombre ya en documentos muy antiguos del siglo XVII. Seguimos con los datos. Caral fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2009, gracias a la UNESCO, es decir, a las Naciones Unidas. Ahí tenemos la placa que señala que Caral es Patrimonio Mundial. Así se ve Caral de noche. Luego también habíamos dicho en su momento que Caral estuvo constituido por 18 centros urbanos. Podríamos decir de otra manera 18 ciudades, para entenderlo de alguna forma. Entre ellas la ciudad sagrada misma de Caral, que es la más concurrida por los visitantes, pero también está Áspero, Bichama, Chupacigarro, etc. Son 18 que están alrededor de esta ciudad sagrada, de la principal. Y en el caso de Áspero, de la ciudad de Áspero, habíamos dicho que por su cercanía al mar había funcionado como la ciudad pesquera de Caral. Era la ciudad que se caracterizaba por brindar pescado, es decir, por brindar el factor marino a los otros pueblos. Aquí una imagen referencial de la actividad más practicada en Áspero, que era, como no, la pesquería, la pesca. La ubicación de Caral está en Supe, que es un distrito que se encuentra en el norte chico, es decir, muy cerca de Lima, hacia el norte, en la costa central del Perú, a unos 184 kilómetros al norte de esta ciudad, en donde nos encontramos nosotros, de Lima Metropolitana. Ahí tenemos un mapita
que nos hace clara referencia cómo es que Lima Centro, no está tan lejos de Caral, que se encuentra en Supe, dentro de la provincia de Barranca. Distrito de Supe, provincia de Barranca, todavía dentro de la región llamada Lima, entre los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe, precisamente. La descubridora y a la vez la investigadora más importante de Caral es la profesora Ruth Shady, ahí tenemos una foto de ella, que es antropóloga, arqueóloga y educadora. Política en Caral. El tipo de Estado, es decir, la organización política, ¿cómo estaba basada? Era una teocracia. Teo viene de Teus, que es Dios, crático viene de Kratos, que significa poder. Por lo tanto, el poder lo tenían ¿quiénes? Los que representaban a los dioses, es decir, los sacerdotes. Esto, como vamos a ver, se va a sostener por mucho tiempo, tanto así que no solo Caral se caracteriza por eso, sino todas las culturas del formativo inicial, del formativo medio e incluso del formativo final, es decir, culturas como Garagay, culturas como Pacopampa, culturas como Cunturhuasi, culturas como Chavín, ya en el formativo medio, y más adelante incluso culturas como Paracas todavía van a conservar esta organización teocrática. Por lo tanto, podemos decir que en el Perú antiguo los sacerdotes fueron muy importantes. Gobernaban desde las pirámides más altas de Caral estos sacerdotes. Había estrictas reglas de jerarquía y de castas, es decir, la sociedad ya estaba dividida, no todos eran iguales en Caral. La razón de su poder radicaba en qué? Primero, en el conocimiento de astronomía, es decir, el conocimiento del movimiento de las estrellas. Ellos sabían que cuando podían observar determinada constelación o determinada estrella en el cielo era porque ya se acercaba también determinado tipo climatológico, es decir, ya se acercaba a determinado clima, ya se acercaba a determinada estación, y eso les permitía, entre comillas, poder adivinar, poder predecir el futuro, tanto de las estaciones, como les habíamos mencionado, como de los eventos naturales, sequías, lluvias, huaicos, tormentas, etc. Economía era principalmente agrícola y pesquera. A nivel de economía interna, practicaron estas dos actividades, la agricultura y la pesquería. Conseguían productos para el autoconsumo, sobre todo del valle de Supe, que se encontraba muy cerca a la ciudad principal. Los productos estrella era sobre todo el algodón, pero también cultivaban verduras, cereales, tubérculos, frutas. La pesca de los productos de mar y de río también eran muy practicada esta actividad. Conseguían peces, mariscos, caracoles y otros más. Y a nivel de economía externa, es decir, con otros pueblos, practicaban el comercio, pero el comercio a través del trueque. Recuerden que el trueque va a ser la actividad típica del comercio de todos nuestros pueblos, desde antes de Caral, porque los caralinos no lo inventaron, simplemente lo expandieron más, hasta los propios incas, más de 4000 años después de Caral. Es decir, es una actividad que caracteriza a los pueblos andinos, el trueque, que es el intercambio de un producto por otro, sin intermedio de una moneda, es decir, producto por producto. Sociedad en Caral ya era una sociedad clasista, es decir, las clases sociales estaban completamente divididas. La clase dominante eran los sacerdotes, como no, que elaboraban los calendarios, preparaban rituales, y los funcionarios, hoy los llamaríamos los políticos, que cobraban los tributos y organizaban el trabajo colectivo. La clase dominada era el pueblo en general, en donde había artesanos, agricultores, pescadores, pero también todavía quedaban de épocas antiguas los recolectores y los pastores. El tamaño de las viviendas era el símbolo de la diferencia social. Si vivías en una casa muy grande, pues eras parte de la clase dominante, y en una casa pequeña, pues parte del pueblo dominado. Sigamos con la sociedad. La comunidad ya había empezado a organizarse en aylus, es decir, en comunidades precisamente que eran una unidad básica de la sociedad, donde los habitantes de un ayllu mantenían lazos de sangre, es decir, de alguna manera un integrante de un ayllu era familiar del otro integrante, y estos integrantes a su vez cooperaban en las labores comunales. Otra característica era que los miembros de este ayllu elegían a su autoridad inmediata, es decir, a la autoridad del ayllu era escogida por ellos mismos, y empezaron a ser llamados curacas. A nivel de demografía, en sus 18 ciudades se calcula que Caral llegó a tener en su mejor momento 150.000 habitantes, lo cual
para retroceder 5.000 años atrás es una cantidad bastante interesante. Algunos aportes o aspectos culturales, por ejemplo, los caralinos desarrollaron la arquitectura. Queda claro, en la ciudad sagrada de Caral encontramos, por ejemplo, 32 estructuras públicas rodeadas de viviendas. Estas áreas se pueden dividir en Caral Alto, en donde hay construcciones grandes y extensas, como pirámides, edificios, viviendas, que es lo que caracteriza a Caral, las pirámides sobre todo, y las viviendas alrededor de ellas, y en Caral Bajo, en donde encontramos las mismas construcciones, pero a menor escala, más pequeñas. Se utilizó para que estas estructuras piramidales, para que estos edificios soportaran el embate, el paso del tiempo. Ellos utilizaron las famosas shikras, que eran bolsas rellenas de piedra que le daban peso a la estructura de sus construcciones. Sigamos con algunos aportes. La escultura, por ejemplo, las estatuillas de las que habíamos hablado hace rato, brindan información del aspecto de los caralinos. Gracias a estas estatuillas, que todavía no son cerámica, podemos saber cómo los caralinos se veían, qué ropa usaban, cómo se peinaban, cómo ellos mismos representaban sus rostros, etc. Algunos relieves, como por ejemplo con seres antropomorfos, como es el caso de la figura inferior, o seres zoomorfos, como es el caso de la figura superior, es decir, claramente se está representando a una rana y a un rostro humano. A nivel musical, la cultura caral se caracteriza por haber practicado mucha música y por eso se han encontrado bastantes instrumentos de viento. Y otros aportes como por ejemplo los quipus, que se van a utilizar también hasta la época de los incas, que como ya sabemos era un tipo de instrumento para llevar la contabilidad de la sociedad, para saber cuánto se producía o cuánto se había dejado de producir o cuántos animales había, etcétera. Todo lo que sea contable, para eso servían los quipus. Y los jeroglifos, que son aquellas inscripciones que uno deja pero en la tierra, en la arena. Esta práctica luego se llevará casi a la perfección en la cultura nazca, pero eso será todavía más de 3.000 años por delante. Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. Ahora vamos a revisar el segundo tema del segundo bimestre. Este fue la cultura andina, hipótesis de su origen y su periodización. Es decir, nosotros vamos a ver el desarrollo y la evolución de una cultura independiente. Así como se habla de la cultura china o de la cultura árabe en el mundo, nosotros podemos hablar de nuestra propia cultura, que es la cultura andina. Pero nos vamos a centrar en el territorio peruano, porque cuando uno habla de la cultura andina podría estar hablando también de los pueblos de Colombia, o de los pueblos de Bolivia, o de los pueblos incluso de Argentina, del norte de Argentina y de Chile. Pero como estamos en Perú, nos vamos a centrar en la evolución de la cultura andina en territorio peruano. Como ya sabemos, nosotros podríamos decir que lo que se llama cultura andina empieza a formarse desde la llegada de los seres humanos en el 18.000 a.C. a esta parte del mundo hasta el 1532 o 33, en que el Tahuantinsuyo, es decir, el imperio de los incas, es conquistado por los europeos, por los españoles. Sin embargo, nosotros, como ya hemos visto en nuestras clases anteriores, hemos estado viendo ya parte de este desarrollo. Habíamos visto en el primer bimestre el lítico, luego el arcaico y últimamente estábamos hablando de Caral. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es centrarnos en esa etapa. Más o menos nos vamos a ubicar entre los años 1800 antes de Cristo, que es la etapa en la que Caral ya va dejando su poder y va dando pase a lo que se llama el formativo andino, en donde los pueblos andinos comienzan a tener sus propias características. Algunos datos. Contacto, por ejemplo, la cultura andina estuvo desconectada del resto del mundo, aunque sí se afirma que tuvo contacto indirecto con otra parte de América, es decir, con Mesoamérica, lo que hoy llamaríamos el sur de México y principalmente Guatemala, Honduras, El Salvador. Toda esa parte se le denomina Mesoamérica. Aparentemente con los pueblos que hoy estarían en Panamá y en Colombia, hubo un contacto, pero indirecto, entre los pueblos andinos y los pueblos de Mesoamérica. Otro dato, la identidad. Conocer el desarrollo histórico de la cultura andina contribuye a formar nuestra propia identidad. Como ya sabemos, nosotros somos una mezcla de todo, pero principalmente nuestra cultura ancestral es la andina. Hipótesis de su origen.
Hay la hipótesis inmigracionista, la hipótesis autoctonista, la hipótesis aloctonista y por último la hipótesis hologenista. Empecemos a ver cada una de ellas. Primero, la hipótesis inmigracionista. Su autor es el alemán Max Jülle, acá lo tenemos, y su propuesta es que Mesoamérica, ya hemos dicho, es decir, el sur de México, lo que hoy es Guatemala, Honduras y El Salvador, es la cuna de la cultura andina. ¿Y por qué? Porque según él existe o existía un parecido muy particular, muy cercano entre las culturas proto-mayas, es decir, las culturas que todavía no eran mayas, pero que llegarán a ser las culturas mayas, con culturas proto-chimú y proto-nazca. Aquí, por ejemplo, observamos algunas de las representaciones proto-mayas y ciertamente tiene algún parecido con la escultura tanto de Chimú, pero no solo de Chimú, sino de culturas como por ejemplo Garagay o Chavín. Hay cierto parecido, sí. Sin embargo, hubo una refutación, y es que los protomayas luego se descubrió que más bien fueron ellos los que recibieron influencia de los Chavín, según sostenía el profesor Julio César Tello. Así que si el parecido alguna explicación tuviese, es porque más bien fue al revés, según Julio César Tello, porque más bien la cultura andina desde aquí se influyó a los mesoamericanos. ¿Y cómo se puede estar seguro? Según Julio C. Tello, por la antigüedad de las culturas andinas. Precisamente por eso empecemos a ver ahora la hipótesis autoctonista. El autor fue Julio César Tello, aquí lo vemos. Su propuesta es: la cultura matriz, es decir, la cultura madre, es la cultura chavín y se encuentra en la sierra. Sin embargo, los propios chavín tienen un origen amazónico en las tribus arawaks. Los elementos naturales como la yuca, frutas, o elementos culturales como la serpiente, jaguar, lagarto, y elementos artísticos como la cerámica, según Julio César Tello, llegarán desde la Amazonía. No nacerán ni en la costa ni en la sierra, sino en lo que hoy denominamos selva. Este autor a la vez tuvo una refutación, y es que el señor Rafael Larco Hoyle propuso que, si bien es cierto, la cultura, para él el origen de la cultura andina era autóctona, es decir, nació aquí mismo, sin embargo la cultura matriz no sería chavín, sino la cultura cupisnique, que se encuentra en la costa de la Libertad, es decir, en la costa norte del Perú. La comprobación, al fin y al cabo, hoy en día, podríamos decir que la razón no la tenía ni uno ni otro, o en todo caso ambos tenían un poquito de razón y mucho de error. ¿En qué tenía razón Julio César Tello? Que hasta ese momento Chavín era la cultura más antigua. En eso estaba acertado. ¿Por qué? Porque Rafael Larco Hoyle fallaba al decir que Cupisnique era más antigua. Sin embargo, ¿en qué falló Rafael Larco Hoyle? Falló en la cultura. Es decir, en el nombre de la cultura. Tanto Cupisnique como Chavín, ninguna son la cultura matriz. ¿Por qué? Porque la cultura matriz, hoy sabemos, es la cultura caral. Sin embargo, Rafael Larco Hoyle sí tuvo el acierto de decir que la cultura más antigua no estaba en la sierra, sino en la costa. Como sabemos, Caral se desarrolló en la costa de lo que hoy llamamos Lima. Otra hipótesis es la hipótesis aloctonista, donde el autor es el profesor Federico Kaufmann-Doig. La propuesta es la siguiente: la cultura Valdivia, que se encuentra hoy en Ecuador, es cuna tanto de la cultura andina como de la cultura mesoamericana. ¿Por qué? Porque se encuentran elementos amazónicos en todos ellos, y para él la cultura Valdivia habría trabajado como puente entre el mundo andino y el mundo mesoamericano. Las pruebas que él presentaba eran, primero, la geográfica, por encontrarse casi al medio tanto del mundo andino como de la cultura mesoamericana, y por último, esto le permitió ser un punto intermedio, es decir, un puente entre ambos mundos. La hipótesis hologenista, el autor es el ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. Ahí lo vemos. La cultura andina, dice él, es autóctona, recibe aportes externos de culturas alrededor de ella, pero sobre todo va a destacar su origen propio, su origen nativo. Las pruebas son las siguientes: el aporte interno, es decir, algo que se desarrolló por sí mismo en el mundo andino, es la agricultura. No necesitó la influencia de nadie, según Guillermo Lumbreras. Sin embargo, sí necesitó la influencia de pueblos exteriores para poder desarrollar otras actividades como la cerámica. Y por último, su periodización, para que se nos haga más sencillo
nosotros siempre seguimos la periodización que propuso el profesor John Rowe, que es la siguiente. Y es primero una etapa que se llama precerámico, en donde todavía no existe esta actividad de la cerámica, donde encontramos el lítico y el arcaico. Ahí tenemos los años en que se desarrollan, alrededor del 18.000 a.C. al 2000 a.C. Luego viene un periodo llamado formativo por el profesor Guillermo Lumbreras, o por John Rowe un periodo llamado inicial, que va entre los años 2000 a.C. al 1200 a.C. Ejemplo de las culturas de esta etapa son, por ejemplo, la cultura Sechín, la cultura Garagay, la cultura Cupisnique, la cultura Pacopampa, entre otras. Luego, según John Rowe, viene un periodo de grandes culturas que se expanden. A eso le va a llamar el primer horizonte. La cultura característica es Chavín, que va entre los años más o menos 1200 a.C. al 100 después de Cristo, este primer horizonte, en donde no solo está Chavín, sino también la cultura Paracas, por ejemplo. Luego viene un intermedio temprano, en donde luego de haber existido grandes culturas que dominaban muchos pueblos, ahora estos pueblos que fueron dominados comenzarán a tener su propia historia. Ahí hay muchos ejemplos, ahí hay muchos reinos, muchos pueblos, pero estamos poniendo como ejemplo la cultura Nazca. Otra podría ser la cultura Moche, que se van a desarrollar alrededor del año 100 después de Cristo hasta el 700 después de Cristo. Luego viene un segundo horizonte, en donde nace nuestro primer imperio, es decir, el imperio Wari. Pero otra cultura característica de este segundo horizonte es, por ejemplo, la cultura Tiahuanaco. Estas culturas se van a desarrollar entre los años 700 después de Cristo al 1100 después de Cristo. Viene un intermedio tardío, en donde nuevamente los pueblos que habían sido sometidos tanto por Wari como por Tiahuanaco van a volver a tener un poder propio. Hay muchos pueblos en esta etapa. Por ejemplo, están los Chachapoyas, los Chincha, los Chancas, los Huancas, los Yauyos, pero nosotros vamos a centrarnos y vamos a poner como ejemplo a la cultura Chimú. Todas estas culturas se van a desarrollar entre los años alrededor 1100 después de Cristo hasta el 1400 o 1450. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XV, es decir, en los años 1400, empezará un tercer horizonte, porque una de las tantas culturas del intermedio tardío comenzará a desarrollarse a tal punto que lo conquistará todo. Y esa cultura es llamada la cultura inca, que es nuestro segundo imperio y también nuestro último imperio, porque como sabemos llegarán los españoles y terminarán conquistando este imperio inca, también llamado Tahuantinsuyo. Por eso es que decimos que el tercer horizonte se va a desarrollar alrededor de los años 1400 a 1532. Solamente para entender a qué se refería John Rowe con cada uno de esos términos, vamos a decir lo siguiente. El periodo precerámico son culturas que todavía no desarrollan la actividad de la cerámica. El inicial es un periodo en donde, según John Rowe, la cultura andina comienza a tener su propio desarrollo y sus propias características. Un horizonte es un periodo de culturas de desarrollo muy expansivo, se expanden por mucho territorio, y los intermedios son culturas de desarrollo local, como por ejemplo podemos observar ahí la cultura Chachapoyas, ¿verdad? Que no se desarrolló más allá de lo que hoy precisamente se llama la ciudad de Chachapoyas y alrededores, mientras que los pueblos o las culturas de los horizontes, como podemos observar en la imagen de arriba, si hablamos de la cultura inca, por ejemplo, se desarrolló desde Colombia hasta Chile, es decir, son culturas muy expansivas.